Recién decía que nos iba a visitar Marcia Collazo, que está aquí con nosotros, la profe de historia, investigadora, una experta en Artigas, y que escribió, como les decíamos, esta novela, Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas, que es una novela fantástica, magnífica, que es historia novelada, ¿no? Y es una de las formas, de las mejores formas de conocer al prócer de los orientales, no de los uruguayos. Bienvenida, Marcia, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Decimos el prócer de los orientales porque tantas veces decimos el prócer de los uruguayos y él no quería saber nada con la independencia exclusiva del Uruguay, por lo menos. Bueno, lo que sucede es que, claro, cuando hablamos de Artigas estamos hablando también de nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de que vos tomás una figura histórica que ha hecho muchísimo, indudablemente, que ha despertado pasiones y odios, que ha despertado, ¿por qué no?, compromisos, por un lado, por otro lado también compromisos en contra, juramentos en contra. ¿Sí? Y los odios que han sido tremendos, el propio Bartolomé Mitre, que no es de mi simpatía, como ya sabrán quienes hayan leído Heroica, que es otra novela. Bueno, muy bien, Bartolomé Mitre fue uno de los cultores de su leyenda negra, porque no es una sola, no es la de Feliciano Sáenz de Cavia únicamente. Y le cerró el paso a la interpretación de Artigas allende el río Uruguay y, bueno, lo que es Argentina, en una palabra. Le cerró el paso todo lo que pudo. Nosotros también, es decir, Artigas aparece en un momento muy providencial de la historia, en que todo está en formación en cuanto a América se refiere. Aparece al final de un periodo colonial muy largo, pero al comienzo de todo lo que podrías vos llegar a entender por libertad, soberanía, independencia. De repente tu interpretación de la libertad y la soberanía no va a ser la misma que la mía, o la de alguien más, o la de algún grupo o institución de la sociedad, pero va a empezar. Eso está clarísimo. Porque fíjate que no va a ser lo mismo la interpretación que va a tener la propia Junta de Mayo sobre la libertad. La de Mariano Moreno fue una interpretación muy radical y muy, si se quiere, artiguista. Mariano Moreno muere en alta mar muy poco tiempo después, supuestamente envenenado. Eso te dice mucho. La otra ala de la Junta de Mayo era mucho más conservadora, la de Saavedra, aliada con los comerciantes extranjeros. Sin embargo, también tenía su interpretación de la libertad. Entonces, lo que digo, Artigas, fíjate que es un proceso larguísimo, yo sé que no tenemos tiempo de hablar de todo, de toda la manera en que lo construimos como personaje, como prócer, lo construimos como conductor conducido, como dice Barrán, muy acertada frase. Y la pregunta es, ¿lo seguimos construyendo hoy? Bueno, yo creo que sí, que de alguna manera más o menos pacífica los escolares, los niños siguen asumiendo. Porque al fin de cuentas van y hacen la promesa. A mí me interesa mucho eso cuando decís, claro, de seguirlo construyendo. Los escolares, la promesa. Pero lo construimos. Lo construimos. No se construyó solo. ¿Cuándo se empieza a construir y por qué? Bueno, Artigas evidentemente apostó a una construcción él en su momento. Ese es un primer corte, ese es un primer escalón. Bien. ¿Sí? Él apostó a una construcción muy fuerte y muy radical. Se puso en contra de casi todo el mundo. Y lo hizo con pasión y lo hizo sin transar jamás. Por algo el ostracismo, bueno, en fin, de 30 años en el Paraguay. Pero nosotros, a su vez, lo construimos ya desde la gesta revolucionaria. Al sumarse el pueblo, al apoyar el pueblo al movimiento, el pueblo padecer con él, que eso es la compasión, ¿viste? Compasión, padecer con el otro. Él padeció con el pueblo padeció con él. ¿Qué momento, qué jalón histórico elegiría yo? Las dos asambleas orientales de 1811 y el Éxodo. Esos son los vivos ejemplos de compasión. Luego el reglamento de tierras, que fue, bueno, un incendio. Un incendio. Entonces, si vos me preguntaras en qué sentido lo construimos hoy, hay visiones encontradas, naturalmente. Hay quienes te van a decir, te van a elegir la figura de Artigas desde la soberanía y la nación. Y ahí habría que ver qué es la nación. Bien, pero yo lo que digo es, Artigas se va al exilio a Paraguay en 1820, muere en 1850. Hasta ahí, durante esos 30 años,
el Uruguay, ya por lo menos en una parte del Uruguay, en otra parte de la provincia oriental, estaba en plenas guerras intestinas. Una inestabilidad total. Total. Y se necesita traer de la historia a Artigas de nuevo, porque durante esos 30, 40 años, Artigas prácticamente había quedado no solamente exiliado en Paraguay, sino también en el ostracismo y en el olvido. Pero esperaron 30 años más después de su muerte. Ahí todavía. está, 30 años más después que se murió. Y sí, porque en realidad la verdadera reivindicación y la furiosa polémica empezaron a ocurrir hacia 1880. Ahí está. Cuando en Buenos Aires, en un periódico llamado Sudamérica, mira, Carlos María Ramírez en Montevideo hizo una loa de Artigas en 1884. Bien. Le responde el diario Sudamérica de Buenos Aires, elogio de un bandolero. Bueno, ahí tenés todo dicho. Y de ahí en adelante lo empezamos a construir. Y bueno, vienen un montón de nombres de historiadores muy ilustres de nuestro medio, no solo historiadores, ensayistas, filósofos, Zunfelde, Ardao, bueno, Clemente Frejeiro, no voy a mencionarlos a todos, pero los formidables Bauzá, primero, después Zorrilla de San Martín, bueno, me estoy olvidando de uno que es fundamental, pero en fin, ¿qué pasa con todo eso? Empieza a construirse, como tú decías. Ahora, el Uruguay necesitaba a alguien que pudiera meterse ahí en el medio, como una cuña en el medio, entre un Uruguay que estaba polarizado totalmente entre blancos y colorados. Necesitaba porque no tenía una figura que vos pudieras decir medianamente objetiva. Ahí está. No la tenía. Además, acordate que estamos hablando del militarismo. 1884. 1876 a 86, militarismo, la Torre Santos. Del punto de vista político, del punto de vista constitucional, legal, de la soberanía, un desastre, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Del punto de vista económico, modernización. Entonces, cuando se pensó en salir del militarismo, porque verdaderamente se pensó en salir del militarismo, ahí aparece. Empezar a apuntar a la construcción, que no querían saber de nada, ya te digo, en Argentina. Con él, sobre todo en Buenos Aires. Pero incluso, bueno, durante la época esa donde él lidera la revolución por estos pagos, entre 1811, Batalla de las Piedras, hasta 1820 que se retira, él tuvo mucha contra, ¿no? Pero no solamente contras extranjeras, contras desde Buenos Aires, sino contras entre los propios orientales, ¿no? Totalmente. No lo querían las clases más conservadoras, no lo querían las élites, las oligarquías, no lo querían en Montevideo. Él mismo detestaba bastante, creo yo, el orden social instaurado y ni que hablar de la ciudad de Montevideo. Pero sin embargo tuvo el apoyo de cierta élite, de ciertos representantes de esa élite, digamos, fundadora, ¿no?, de lo que pudo haber sido en su momento la Banda Oriental, Montevideo, y lo que va a ser la provincia oriental. Pero lo que tuvo más de su parte fue el apoyo de esos miles de hombres y mujeres de nuestro suelo, sobre todo de la campaña, que, como dicen algunos, no tenían nada que perder y por lo tanto se suman a un mensaje que era radical. Pero yo creo que más que nada era un mensaje de avanzada, de vanguardia, ¿no? En un momento en el que poco se hablaba todavía de los más infelices. Y él lo va a decir claramente, los más infelices sean los más privilegiados. Clarísimo. Fíjate que... Pero eso era hacer explotar una bomba en el corazón de la oligarquía. Totalmente, totalmente. Marcia, refiriéndonos ahora para terminar a este libro, siempre fue muy tormentosa la relación que Artigas tuvo con las mujeres, con sus mujeres o con sus compañeras de vida. Se conocen, o por lo menos vos graficás en el libro, que tuvo 13 hijos. O 14. O 14, bueno, por ahí, por lo menos los que están bien reconocidos. Pero dentro de sus esposas también, de sus esposas, sus compañeras de vida, por lo menos por momentos, fue una relación bastante tormentosa con varias de ellas. Bueno, lo que sucede es que también su vida, en ese sentido, acompaña. La vida de un revolucionario no es estable, no es tranquila, no es mansa, no es cotidiana, no es de hoy diríamos de las pantuflas, en aquella época no sé.
Pero por lo menos no es del matecito que te sirven cuando llegás. Clarísimo. No, y bueno, y ese torbellino, ese tumulto, esa pasión revolucionaria que él tuvo, la va a trasladar forzosamente a todos los órdenes de su vida. Yo, por ejemplo, ponía por acá, con Isabel Sánchez, cuando Artigas se casa con ella tenía 5 hijos. Mira, en realidad nunca se casó con ella. No se casó cuando son... Ahí está, cuando eran pareja, sí. Ella tenía 5 hijos y con Artigas tiene 4 más. Sí, uno de esos amores que no le gustaron a la madre. Rosalía, su prima, famosa, hija de la hermana de su padre, terminó internada loca en el Hospital de Caridad en aquella época. Sí, murió ahí. Sí. Bueno, después hay muchísimas anécdotas que es increíble. Que de Melchora se termina distanciando. Melchora, bueno, de Melchora tanto es así que esa es la época cuando él se va para Paraguay y no quiere que ella se vaya con él. No. Hay muchos motivos, sin duda, por los cuales él no quería que ella se fuera con él, ¿no? Entre otros, preservar a los 2 niños que tenía con ella. Los 2 hijos en una chiquitos época en ese momento. Terrible, ¿eh? Sí. De invasiones, en fin. Pero sí, yo creo que, por un lado, es un hijo de su época, en cuanto a vínculos afectivos se refiere, y por otro lado, esa pasión revolucionaria que creo que es común a todos los que en definitiva asumen esa suerte de compromisos. Marcia, muchísimas gracias por acompañarnos, no solo para reivindicar, sino para conocer un poco más también la figura del prócer de los orientales, que capaz que sin él pretenderlo, sin quererlo, terminó siendo un héroe del Uruguay exclusivamente. ¿Sabes que no? ¿Sabes que es muy querido y venerado en algunas de las provincias de su Liga Federal? Sin duda, pero quiero decir que él terminó siendo un héroe del Uruguay cuando él lo que hubiera querido era haber sido, en todo caso, recordado por otro país que se llamara Provincias Unidas. Muy o algo así. cierto, pero yo siempre digo una cosa que la voy a repetir aquí. No estamos al final de la historia. Bueno. ¿Quién te dice? Que un sucesor lejano de Artigas venga a reivindicar aquellas Provincias Unidas. Y lo ves a lo largo de los siglos, ¿verdad? Lo ves a lo largo de los siglos. Pienso en Carlomagno y en la Roma, la segunda Roma que quiso, ¿verdad? En el siglo VIII imponer Carlomagno. Claro, la tercera Roma que fue la de los Ares. Entonces, en fin. Habrá que ver. La historia lo dirá. Muchísimas gracias, Marcia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, señores...